Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hola Coffee Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Sí o Qué. El cafecito de hoy con un tema muy sensible porque combinamos el tema laboral, profesional con el tema familiar. Ya lo verán, tenemos a un invitado muy especial. Mariana, ¿cómo estás? Hello, yo muy bien, contenta de conocer a un nuevo invitado que yo no tengo el placer y el gusto como ustedes de conocer a la persona, pero estoy segura que con lo que nos va a contar hoy quedaré con una todavía mejor imagen de la que ya tengo. Bienvenido Javi Six. Gracias, pues aquí qué gusto de venir como invitado y pues que salga la plática con un cafecito, ¿sí o qué? Para mí es un honor de verdad presentar hoy a esta persona, a este invitado, porque no solamente es un gran músico, es un músico con una larga trayectoria, no solamente en escenarios, sino en medios digitales. También es influencer, también es comunicólogo, también es un gran mercadólogo, pero todo eso validece mucho con la gran persona que es. Entonces, y gran amistad, ¿no? Un gran amigo, un honor tenerte una vez más en el foro de Cafecito Sí o Qué, porque es la segunda vez que estás en este foro, porque la primera fue antes de que fuera foro. En Obra Negra. Así En es Obra que, Negra. bienvenido, Bienvenido, Javi Six. Gracias, qué cool. Vamos a pasarla bien, a ver. Gracias por estar acá. No, yo encantado de verdad. Javi, seguramente algunas personas de nuestro público no conocen todo lo que hay detrás de Javi Six. Entonces, me gustaría empezar porque nos contaras cómo nace Javi Six, entendiendo que ese es tu nombre artístico, y desde cómo lo configuraste, desde que eras solo Javier hasta que te convertiste en Javi Six. O sea, va a estar bueno esa línea del tiempo, ¿eh? O sea, yo soy un artista ante cualquier posible descripción. Soy una persona que hace música. Siempre he estado muy cerca de la música desde muy chiquito, digamos. Tenía yo creo que unos 8 años cuando empecé a tocar el violín. En la primaria estaba un día en un recreo y llega un loco, un ser así, imagínense, súper delgado, con o sea, pelón pues, pero con sus cabellos aquí al lado, pero ya grande. Yo creo que él se llamaba Edmundo Díaz del Campo, en paz descanse, supe que murió en pandemia, precisamente. Un gran músico que llega después de un recreo con unos niños y los mete en un salón, un mini auditorio que había en esa primaria, y en lugar de ir a los salones, ¿no? A volver a tomar clase de español, no sé, que hubiéramos tomado. Y llegamos y tenía ahí formados un violín, una viola, un cello, un contrabajo. Miren alumnos, esto es un violín, así suena. Miren alumnos, esto es una viola, así suena de todos, ¿no? El punto es que ese plan era para abrir en la primaria una orquesta de cuerdas primero, eventualmente se convirtió en una orquesta sinfónica. Pero yo quedé encantado con el sonido del violín ahí. Ya había música en mi vida, mi papá tocaba la guitarra de manera pues empírica. Había aprendido a cantar, participó incluso en un concurso de compositores, ganó ese concurso, pero a él siempre le vibró la medicina. Era un gran médico internista. Entonces, pues a pesar de que había ese tipo de acercamiento a la música en mi vida, yo jamás había tocado guitarra. Es hasta ese momento que llego a mi casa y violín. Me hago violinista, empiezo a tocar, crezco ahí durante toda la primaria, toda la secundaria. Esa orquesta de cuerdas donde toqué violín se convierte eventualmente en una orquesta sinfónica. Me paso a trompeta, me paso a corno francés, que es una cosa muy rara, así, muy propia de las orquestas. Yo tenía el sueño de ser, o bueno, lo que yo originalmente quería era ser trombonista, pero yo era un niño yo muy chiquito. Entonces el brazo no me alcanzaba. Y el director maestro me dijo, no, hay que escoger algo que tus manitas den, no, pues trompeta. Salgo de la secundaria, 15 años, me meto a estudiar a la Escuela Nacional de Música al mismo tiempo que hago la prepa, pero pues ahí en la prepa empiezo a conocer otro lado de la música, que ya no es la música académica, la música clásica, es la música popular, el pop,
el rock. Paso, había una pues, chica que me gustaba mucho en ese entonces, pero ya saben, había este clásico juego de si me gustas, no me gustas, te digo, no te digo. Fue algo muy bonito porque ya llegó un Amor punto. apache. Sí, no, es que en realidad nos gustábamos, pero ninguno de los dos lo decía. Ah. Entonces, yo un día ya como muy harto de que esto ya tengo que sacarlo. Organicé todo un plan maestro, hace no mucho, de hecho subí una historia en Instagram de ese plan, era una hoja de cuaderno. Para esto, o sea, se puede ver, soy una persona muy organizada, ¿no? Me gusta todo así planificado al punto. Hice todo un plan así de, a ver, voy a ir en su clase de tal cosa, si no mal recuerdo, literatura. Me voy a poner de acuerdo con la maestra, que es una maestra que a mí me dio clases un año antes, entonces me voy a poner de acuerdo, que me deje pasar, así como que, ay, no pasa nada, y voy a ir y le voy a cantar una canción. ¡Wow! Sucedió, y tenía gente infiltrada, porque dije, ah, yo qué oso, voy a entrar así al salón con una guitarra, ¿no? Con clásico vato. No, la guitarra ya estaba en el salón, porque había una amiga mía que estaba en el mismo salón que ella, entonces ella llevaba su guitarra así, y en realidad... O sea, serenata. Sí, en tal vivo, cual, así. tal cual, pero estaba todo En así clase. planificado para que no pareciera así de que oso, vengo a dar serenata. No. Di mi serenata, me dicen que sí, y de esa serenata además me invitan a cantar en una banda de rock de los chicos del salón. Participamos en el concurso y es donde empiezo a ver que me gusta la música, pues, más movida, ¿no? Digo, yo todo lo que conocía era clásico. Entonces empiezo a hacer rock, empiezo a hacer pop, empiezo a hacer hip hop, y decido que quiero dedicarme para siempre a la música, en cualquiera de sus vertientes. O sea, ya sea en la música clásica, en la música académica, pero como ya estaba cantando, cantar es un puesto muy visible. Estás al frente de todos, estás ante los ojos de Es el todos. protagónico. Totalmente. Y tenía yo, o sea, contexto importante, es innegable que a lo largo de cómo crecemos vamos creciendo con muchos complejos y mucho tiempo. Hoy ya no, pero ya pasaron varios años. En ese momento me acomplejaba mucho mi nombre. Yo decía, Javier Ulises López Gómez no suena a nombre de artista. Digo, hoy sí, hoy lo veo en retrospectiva y digo, sí, claro, es un gran nombre. Pero en ese momento dije, necesito un nombre de artista. Pasé por muchos, me acuerdo, y tenía amigas que decían, yo quiero estudiar mercadotecnia. Tú, a ver, amiga, ayúdame, quiero mi nombre artístico. Y hacíamos así Empieza a listas. practicar. Neta, o sea, buscábamos por dónde. Imagínense, había uno, a la fecha me da mucha risa, que era Jabuloso. Yo, no, amigo, no va por ahí. Sí, no suena como a músico. Sí, no, dije, no. Suena como a mago. Sí. Yo, amiga, reconsidera tu carrera, no creo que vaya a salir bien eso. Pues bueno, me puse a buscar. Fabuloso. Había un tema ahí que a mí siempre me llamó mucho la atención, que es la internacionalidad. Yo me preguntaba por qué México no tenía un artista de talla internacional. Como por ejemplo, si yo vengo aquí y les digo Queen, Freddie Mercury, ¿saben quién es? Si yo les digo, Obvio. si yo les digo los Beatles, ¿saben quién es? Claro. Si yo les digo Bon Jovi, ¿saben quién es? Digo, a ver, hoy eso es muy rockero, en ese tiempo era muy rockero. Y por ejemplo, me gustaban mucho los Arctic Monkeys. Y pues en mi prepa todo el mundo sabía quién eran los Arctic I Monkeys. wanna be yours. ¿Por qué en ese entonces? No sé, bueno, hoy sí, es que hoy ya está varios, ¿no? Pero en ese entonces yo decía, ¿por qué no hay un artista mexicano de esa talla? Claro. Claro que hay artistas mexicanos grandes, ¿no? Y los que quieras, Pedro Ujú. Infante, muchos de toda la época del cine de oro mexicano, del rock también, Caifanes y lo Sí, que quieras, Caifanes, pero justo te iba a decir Caifanes. en México. Si tú te paras en Reino Unido, ¿conocían a Caifanes? Hoy tal vez haya por ahí quien, ¿no? Estamos hablando de que esto es 2015, por ahí. O sea, eso pasaba por mi mente en ese entonces. Y dije, pues yo voy a aspirar a ser el primer artista de esa talla internacional. Igual, o sea, hoy ya no fui el primero, pero pues esa meta continúa, ¿no? Y va a ser la meta de toda la vida. Y es donde digo, quiero algo que represente lo que significa ser mexicano, que cuando hablen de mí se sepa que soy mexicano, entonces necesito un nombre que refleje esa mexicanidad. Igual pasé por muchas cosas y decido, porque aparte, importante, yo pues, no hago mariachi, yo creo que o regional mexicano, de todos los estilos que sé hacer, es tal vez al que menos le entro. Entonces dije, pues... Y perdón que pregunte y Échale, que te échale. interrumpa, pero ¿eso a qué se debe? Pues porque no he estado cerca, en realidad. Si hubiera estado cerca de ese género, pues probablemente me hubiera topado. ¿Pero te gusta o Sí, no? sí. Y hoy más, porque también tuve mi fase de ay, eso no es rock, el rock es lo máximo. Aprendes que no. De hecho, la industria del rock es muy cerrada y muy
contradictoria en muchos aspectos. Me metieron casi de a fuerza en la industria del rock en la secundaria y ya por voluntad propia me salgo al final de la prepa de toda la parte rockera. Qué dato curioso, por ejemplo, al nivel de que llegué a ser director musical de una escuela de rock, que se llama así, escuela de rock. Siendo yo, me acuerdo, antes de ser director me contrataron como profesor, me buscaron, yo les dije, amigos, ¿seguros? Yo hago todo menos rock. O sea, no me veo, no, es que es muy abierto. Bueno, si quieren, ¿no? Ustedes tomaron el riesgo. Pero bueno, volviendo a la mexicanidad, decido irme por otro lado y digo, a ver, ¿cómo puedo representar lo mexicano sin transmitir la idea del mariachi ni del regional? Y digo, bueno, pues vámonos por la parte de la cultura prehispánica. Creo que es importante que sepan que yo no conocía a Caifanes, de hecho consumía y a la fecha consumo muy poco de música y de artistas, o sea, no soy tan fanático. Hay de hecho muchos, ¿cómo se les llaman? Melómanos, que saben mucho más y conocen mucho más música que yo. Yo solo sé hacerla, leerla y entenderla, pero de backgrounds, híjole, sí hay gente que me da 10 vueltas, ¿no? Y por ejemplo, yo no conocía a Caifanes. Por lo tanto, en ese momento, para mí un proyecto que se anclara de las raíces de lo prehispánico, pues estaba yo descubriendo el hilo negro. Y decido armar un nombre y empiezo a tomar referencias de las cosas que son importantes para mí. Entonces digo, a ver, si voy a hacer un proyecto con talla internacional, tiene que ser algo que lo englobe todo. Ok, ¿quién engloba todo? Quetzalcóatl, Q. Bueno, no me gusta la Q, vámonos por la S. Serpiente emplumada, porque no encontraba nada con Q. O sea, en realidad es eso, ¿no? Vámonos por la serpiente emplumada. Se puede llamar Cuculcán, se puede llamar Quetzalcóatl, pero en todas las culturas precolombinas es la serpiente emplumada. Se queda S, serpiente emplumada. Luego, mis dos padres, mi mamá y mi papá, son médicos. Mi papá, médico internista, mi mamá, enfermera quirúrgica. Tengo un gran apego por el tema familiar y un gran cariño por mis papás. Yo creo que a ellos les debo la persona que soy en todos los aspectos, como humano, como profesional, no sé, como hijo, como pareja, como todo. Presumo mucho de haber tenido una educación de primer nivel y no por las escuelas, por mis papás. Entonces siempre les he tenido mucho cariño. Yo quise llevar eso y dije, entonces, ok, vámonos por Ixchel, que es diosa maya de la medicina. De ahí viene I, S-I. O sea, el 6 no es el número. No, para nada. Luego viene la X, que dije, bueno, a ver, esto es música. Entonces, el dios azteca del sonido se llama Xochipilli, el príncipe de las flores. No hay como tal un dios de la música en ninguna de las culturas precolombinas porque no tenían esta concepción de lo que hoy llamamos música. Pero sí había sonidos y rituales y todo. Bueno, el príncipe de las flores, Xochipilli, era el dios encargado de eso, entonces hay una X. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y nos falta Huitzilopochtli, porque mi nombre lleva una H al final. Huitzilopochtli es dios de la guerra, porque en ese entonces estaba yo, igual importante contarlo, tomé en la vida muchos talleres de teatro. Nunca me llamó la atención como para dedicarme a hacer teatro, pero yo quería soltura escénica, porque en la música poco te entrenan y más en la música para académica. El performance, ¿no? Sí, y poco entrenas eso, pues en realidad en una orquesta estás sentado y eres uno de 50. Entonces, pues no, ya cuando estás en el ambiente pop, pues necesitas ese tipo de entrenamiento. Me metí a algunos cursos y escuelas a estudiar, y en ese entonces estaba yo leyendo un libro de un dramaturgo ruso que se llama Konstantin Stanislavski. A grandes rasgos, Stanislavski es como fundador o promotor o referente, pues, de una de las dos, hay varias, pero bueno, hay, digamos, dos principales estilos de actuación, que es el formal y el vivencial. Formal, que viene de forma, que ya estás triste, vamos a actuar tristes, pues que tu forma sea triste, que lo clásico, ¿no? Comisuras de los labios, ojos, vamos a usar lágrimas. La otra, que es la vivencial, que es donde está Stanislavski, dice, no, pues tú vive la tristeza, o sea, recuerda, entra a tu subconsciente y saca el recuerdo más triste que tengas. Bueno, este autor tiene un libro que se llama Un actor se prepara. En alguno de los primeros capítulos habla de que el escenario es una guerra, que el actor o que el artista, dice, está en una guerra constante con el público porque confronta sus emociones, con su compañía porque confronta el trabajo, ¿no? Con él mismo porque tiene que conocerse. Entonces, pues para mí ese libro en particular, Un actor se prepara, es uno de los que más ha impactado en mi vida, y de ahí conformo digo S-I-X-H, serpiente emplumada, Ixchel, Xochipilli, Huitzilopochtli, Javi Six. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué profundo! Súper significado, sí.
Es súper profundo, Javi. Yo ya tengo preguntas. ¿Tú? ¿Quién va? Échale, Échala, sí, Mariana, turnos. échala. No sé ni por dónde empezar porque ya tengo un montón de preguntas de todo lo que acabas de decir Tú échale, ahorita. todo tiene trasfondo. Pero, a ver, me voy a regresar un poquito a ese Javi en su primer encuentro con el violín, que Ujú. me pude imaginar la escena y me pudo fascinar, porque siento que hay muy pocas oportunidades en la vida para un niño, específicamente hablando de la infancia, donde puedas tener un acercamiento y donde puedas detectar de manera natural un talento que ya Ujú. traes, ¿no? No, de hecho, yo creería y siempre he dicho que la gente que realmente vive de su talento y que realmente lo entiende como una pasión y lo vive desde ahí, son las personas más afortunadas de este planeta, porque entonces no trabajan y simplemente ganan de lo que los hace felices. Es un hecho. Y creo que eres uno de ellos, por lo que acabas de contar. Y entonces desde ahí, regresando a ese momento con el encuentro con el violín por primera vez, porque hablas de que ni siquiera habías tenido contacto con un instrumento, en casa había, Ujú. pero no, tú no habías como experimentado el tocar un instrumento. Sí. Y además las escuelas normalmente te acercan solo a la flauta, ¿no? Ujú. Por lo menos en Sí. nuestras Yo, generaciones. Siempre. primer toda la lugar de vida. flauta, por cierto. Sí, tienen que saber, sí. Y también me pareció increíble que tu escuela, en esa primaria, tuvieran la intención de acercarles otro tipo de instrumentos y del tipo que estás mencionando, que también es muy raro, Lo ¿no? es. Normalmente el violín es conocido ya en edades mucho más avanzadas, donde ya experimentaron y ya pasaron por otros instrumentos, y es lo que les permite llegar a uno mucho más difícil, porque si no me equivoco, el violín está dentro del top de los más difíciles de tocar. Pues se dice. Yo soy mala fuente porque yo aprendí chiquito. Yo te voy a decir que no. Pero se dice que es difícil. Es lo que yo sabía. Entonces, bueno, qué increíble que Javi pudiera descubrir esto en un primer encuentro y que digas, pero yo quisiera que nos platicaras exactamente qué es lo que recuerdas que te hizo decir, de aquí soy. O sea, esto no te conozco, mucho gusto, violín, Javi violín, Ujú. pero ya sé que quiero estar contigo y que me interesas, porque parecería como si te atrajera, como cuando te puedes sentir atraído por una persona, Ya, por una mujer. primera vista. Exacto. A ver. Pues mira, yo creo que sí había un poco de historia, te digo, en mi casa había música, es un hecho, mi papá cantaba, tocaba la guitarra, a mí de hecho el que originalmente me llama la atención es el cello, pero mismo asunto que la trompeta, estaba yo chiquito, entonces jamás me iba a dar el tamaño para el violonchelo. Parte de la historia importante también es que yo tuve contacto con los videojuegos chiquito. Más chiquito que esto, y no porque los tuviera yo. En casa de mis primos tenían que si la Super Nintendo, que si la Nintendo 64, y algo sí, increíble. Hace Sí, pocos o años, sea, ¿no? algunos. Y algo que tienen mucho los videojuegos son grandes soundtracks. Entonces, yo no los jugaba, pero veía a mis primos jugar. Ya después lo tuve, ¿no? Mis papás me los regalaron en Navidad y esas cosas, pero si algo me gustaba mucho de ver a mis primos jugar eran la música que sonaba, pues, las Qué canciones. chistoso, jamás había pensado en eso. De ahí vino que, pues, a mí me gustaban las melodías y, jaja, y nos sabíamos todas las canciones y las tarareábamos. Entonces, pues, yo en lugar de cantar canciones infantiles o las canciones de mis papás, tarareaba las canciones de los videojuegos que me Tun, gustaban. tun, Sí. tururun, tun. Tatararán, o pam, 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 param, pam, pam. Turu, Entonces, turu, turu. llega, Turu, turu. llega esta parte o sea, que es un instrumento Padre. finalmente, una manera o sea, un objeto para hacer algo. Ujú. Llega un objeto que puede hacer música, pues yo me siento completamente atraído. Porque aparte la guitarra no es melódica, o sea, no es la impresión que te da, son acordes y cantas con ella, pero pues a mí jamás me pasó por la mente que podría tocar las canciones de mis programas, de mis videojuegos, con una guitarra. Entonces, ¿Y a poco con el violín sí? Claro, y fue lo primero que hice. De hecho, Ok. debes saber que mi saga favorita es Zelda, pues verlo aquí con mi collar. El segundo año de orquesta, yo le sugiero al director, oiga, profe, ¿por qué no montamos un show de Zelda? Un concierto, siempre teníamos 3 conciertos, concierto de verano, de invierno y de feria de ciencias, ¿no? Que era más o menos a mitad de año. Entonces, oiga, profe, hay que montar un show de Zelda, tiene música increíble, a verla, sí está increíble, pero no pueden, están muy chavos.
están muy niños, están aprendiendo y la música está muy compleja. Si yo saco una canción como para demostrar que sí tenemos el nivel, lo intentamos, pues dale si quieres, pero no creo que puedas, la verdad es música muy difícil. Te subestimaron. Y que tenía un disco de la música de Zelda tocada en orquesta y le llego en 3 semanas con todo el disco sacado, tocado por mí. ¡Wow! Se anima, hace los arreglos y tocamos un show de Zelda en nuestro Ay, qué segundo año. fregón. Sí, yo era Qué súper feliz con padre. eso. Entonces mi orquesta tenía Beethoven, Mozart Y Zelda. y Zelda. Qué fregón. Que fue algo increíble. De hecho, por ejemplo, lo de la flauta también, para mí fue una gran motivación porque la audición para entrar a la orquesta, o sea, normalmente la música de la vieja escuela te hace una audición no solamente de técnica, sino de aptitud musical. ¿Qué tanto podrías tú entrar a la música? Y esa audición fue con la flauta. Y para mí la flauta era como cualquier cosa. Tal fue la motivación de la orquesta, que yo, primer lugar de las audiciones con flauta dulce, porque me toqué el himno nacional en la flauta dulce a los 8 años de edad. Ay, qué padre. Entonces, pues sí, fue un momento en el que dije, yo quiero eso, ¿no? O sea, los sonidos, igual, ojo, la historia no es del todo feliz, ese director en algún momento, muy, muy joven, o sea, menos de un año de estar tocando la orquesta, ahí me dijo que yo no iba a poder, que yo no iba a ser un buen artista, que yo... Bueno, desde Zelda te están subestimando cuando te dicen, no, eso no es posible, y tú dices, dame chance de presentarte y vemos. Pues es que la historia de mi vida, si lo pienso, es un poco de subestimación y tener que demostrar, ¿eh? O sea, él me dijo tal cual, me dijo, ¿sabes qué? Tú, está padre lo que haces, qué bueno que estés pagando tu taller de orquesta, pero tú dedícate a la medicina. Ojo, 8 años. Ay, no, Pero es qué mu- trauma. Bueno, Es te iba a muy- decir, es mucho de la industria, pero llevarlo a un niño de 8 años Claro. y hablar de industria tampoco es una posibilidad. O sea, Yo lo ¿qué odiaba a onda mi con ese director, o señor? sea, Sí. yo lo Bueno, odiaba, pero sí. también fue tu impulso. Ah, no, claro, ¿no? claro. Demostrarle que sí puedes. Pero yo creo que mi primer sentimiento de odio fue a mi director, o sea, tan Sí. joven. Mis papás fueron los que hablaron con él diciéndole eso, diciéndole, oiga, dile, a ver, aguante, ¿no? Ajá. Tiene 8 años, por sí, Dios. exacto, dele chance. Mis papás, y particularmente mi papá, ahí fue un gran apoyo porque él me guió, me dijo cómo, o sea, que había pedido una oportunidad, que me había pedido chance. De hecho, él se entendió muy bien con el director. A futuro, digamos, varios años después, el director me dijo como, oye, Javi, hazle mucho caso a tu papá porque él sabe de lo que habla. Ejemplo, pues mi papá era muy cotorro, siempre decía muchos chistes y todo el rollo. Alguna vez me dijo, ay, sácate una obra de Puccini. Y yo, ¿de qué estás hablando, papá? ¿Qué es eso de Puccini? ¿no? O sea, en mi mente, o sea, ya tenía yo unos 10, me estaba Claro, cotorreando. ¿Tú ¿no? me estás Claro. albureando, Sí, papá? claro. O sea, yo, y no, pregúntale a tu director, pregúntale a Edmundo. Yo, pues, diré que un tal Puccini. No, claro, si es uno de los de la ópera, sí, yo. Ay, perdón. Sí, Javier, hazle mucho caso a tu papá, porque Es él sabio. sabe de lo que habla. Se entendieron muy bien y pues ya para resumir esa historia, pues claramente a partir de esa oportunidad fui creciendo de nivel. Yo fui concertino de esa orquesta varios años. No me soltó el director. Concertino es el papel más importante de la orquesta. Es, digamos, como el primer la figura principal de los violines, al que usualmente le dan los solos, le dan el principal concertista, vaya, y el director no me soltó varios años, hasta que eventualmente se fue, no sé a qué estado del norte del país, ya nunca supe de él, hasta que pues, falleció, que creo que estaba en Texas cuando falleció. Wow. Oye, Javi, y muy bonito todo lo que nos cuentas, muy inspirador, qué padre que desde muy pequeño traes esto en la sangre, se ve que lo disfrutas, que te apasiona y eso está muy bonito. Pero creo que a veces en la vida también hay, como lo decías, obstáculos, gente que te va a decir no se puede, situaciones que se presentan, que se atraviesan en la vida, que te detienen o que te hacen poner pausa, ya sea en tu vida laboral, profesional. Y quiero que nos cuentes un poco sobre eso, porque a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero sí creo que ha sido uno de los motivos más importantes que te ha hecho seguramente crecer y ver la música de diferente manera, tanto como tus éxitos profesionales, el tema familiar por el cual pasaste. ¿Te gustaría contarnos un poco sobre eso? Pues es que ha habido varios momentos justo en lo que, o sea, de nuevo, a ver, el apoyo familiar para mí ha sido siempre vital. Tengo la fortuna de contar con un papá y una mamá que siempre apoyaron mis intereses y mis inquietudes a pesar de que no las entendían. Que justamente cuando decías
perdón por la interrupción, Sí, y sé claro. que lo vas a terminar de contar, pero en ese punto donde dices que el director te decía y te quería como frenar esta ilusión y esta aspiración desde muy chiquito, ¿cómo la familia y en este caso el rol de los padres cuando están los dos presentes es tan importante y puede ser el diferenciador con que sigas y escuches tu corazón y sigas ese sueño a que lo abandones, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor cuando recibe este tipo de comentarios por parte de alguien, de un referente que es un director, un maestro, y si esa persona a quien tú admiras y a quien, en quien estás creyendo te dice no vas a poder, ay no, ni sueñes con eso, Puccini, ay por Dios, ¿no? Y a lo mejor ahí dices, ay, tienes razón, mejor, ¿qué más me gusta hacer? Ah, pues mejor me regreso a jugar Zelda, ¿no? Imagínate, sí. ¿Y cuánta gente puede abandonar su sueño o dejar a un lado su talento y ni siquiera alcanza a potenciarlo? Y creo que aquí tus papás fueron esa pequeña diferencia. Pues siempre buscaron totalmente cómo apoyarme, de nuevo, aunque no lo entendían, no sabían qué onda. Y yo también más grande se los dije, papá, mamá, no sé a qué le estoy entrando. Se ve cañón, se ve difícil, y no tenemos contactos, no tenemos conocidos, no sabemos cómo está la onda, pero pues vamos a intentarle. ¿No? Mi papá, de hecho, fue responsable de conseguir y abrir camino en varias cosas. Si yo toqué en el Zócalo de la Ciudad de México en el bicentenario de la independencia Revolución. y la revolución, fue porque mi papá se movió para conseguir una junta con, no me acuerdo quién, no sé quién estuviera en cultura en ese entonces, presentarle el proyecto. Yo tenía en ese entonces una orquesta sinfónica armada por mí mismo. Ojo, fue un proyecto hecho específicamente para ese bicentenario y se presentó. Fue en el 2010, estabas bien chavo. 2010, sí, tal cual. Mi papá era el encargado de tocar eso también, por ejemplo, mi primer auditorio nacional fue como parte de un congreso de no sé qué, la verdad es que no me acuerdo qué era, pero era un congreso de algo. Mi papá fue el encargado, fue mi primer manager, ¿no? El encargado de mover todo el proyecto. Entonces, incluso, para venirnos un poquito más recientes para acá, el 2022 yo conozco un cuate haciendo negocios que me dice, oye, llevemos la música más allá. Ya estaba yo empezando a hacer Javi Six públicamente, digamos como solista, porque antes pues cantaba en bandas, tocaba aquí, tocaba allá, pero pues, ahí empezaba a ser solista. Me mudo de vivir con casa de mis papás, que fue post pandemia precisamente. Mi papá Maco siempre me dijo, ¿seguro? Ese cuate no, te vibra bien. Yo, o sea, pues sí, o sea, pero más allá de vibrarme, pues vamos a explorar. Se viene un tema, 2 años muy grandes de mucho trabajo, es donde viene, por ejemplo, la premiación o con Amazon Music, que me nombra Artista Rompe, creo que 2022, si no mal recuerdo. Y en 2023, a ver si tengo bien las fechas, 2023, le descubro un manejo turbio de dinero a este cuate con el que yo estaba trabajando. Fraude, totalmente. Dinero mal puesto. Fue una bronca así de industria musical grande, 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 que de veras yo salí de eso diciendo, no quiero volver a saber nada de la industria de la música el resto de mi vida. Ajá, ahí sigo. Pero pues decido aventarme. Yo estaba en un puesto de que yo ahí era dueño de la empresa, ¿no? Junto con este cuate, era mi socio. Le cacho todos estos desfalques, empiezo a hacer la de tos grande, empiezo, claro, a hacer una figura bien incómoda, a cuestionar cada movimiento, al punto de que digo, esto se va a deshacer. Yo no quiero seguir siendo socio de gente deshonesta como esta, porque me van a meter en una bronca en cualquier momento. Y decido irme a las últimas consecuencias para luchar por mi dinero, por mi recurso, por mi empresa. Y tu reputación. Claro, y teníamos ahí de hecho un proyecto con Universal Music en ese momento a punto de despegar, que dejé botado también porque dije yo voy con todo, pero hay un suceso importante ahí que, digamos, esto ocurre, digamos, yo me empiezo a dar cuenta de esto en noviembre de 2022. Siempre he sido como de la cultura de tomar terapia. Yo ya me quería ir, mi terapeuta me da un gran consejo en un mal contexto, que me dice, ¿a poco de veras vas a oír cada que la vida se pone mala? Digo, tiene razón, voy a luchar por lo que me corresponde. Error, porque se puso más feo. Llega mayo, abril, en la que empiezo yo con todo, golpe, 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 golpe. Y en junio, me acuerdo yo que
fue Día del Padre en junio, no sé, creo que es la tercera semana o segunda semana, El no tercer sé. domingo. Claramente no es Día de las Madres, entonces nadie no lo sabemos, pero bueno, es Día del Padre. Yo tengo un show ese mero día y en mi familia siempre habíamos sido de que, es un día especial, pero tenemos compromisos, no pasa nada. No es como que no lo podamos festejar el fin de semana siguiente. Bueno, es ese show y en el transcurso de esa siguiente semana, no llegamos al fin de semana, cuando confirmamos el diagnóstico de cáncer de mi papá. Sí, justo a eso me refería. Y es porque, o sea, mi papá ya venía sintiéndose mal desde inicios de año, enero. Y ya sabes, una pequeña molestia, que quién sabe qué es, otra qué es, hasta junio, que es cuando lo confirmamos. ¿Cáncer de qué, perdón? Fue de colon. Y raro, es un cáncer que no, o sea, mi papá era médico, ¿sabes? Internista. Y cuando confirmamos el diagnóstico, aparte es cáncer fase 3. O sea, ya estaba avanzado. ¿Qué edad tenía tu papá? 60 años. Joven. Entonces sí, cáncer fase 3 y pues o sea, el cáncer tiene 4 fases, ¿sabes? Si es 3, ya está más allá que acá. Y al final de cuentas, nosotros siendo de un ecosistema médico, sabemos lo que viene, a pesar de que en el corazón quisiéramos que no, somos objetivos y lo sabemos. Entonces, pues en ese momento yo me enfrento a una decisión complicada, en la que digo, a ver, acabo de ser premiado por Amazon Music, acabo de participar en el festival Marvin. Me acababan de invitar en marzo de ese año, había estado en los backstages del Vive Latino, haciendo ahí un RP, conociendo a los artistas. No toqué en ese Vive Latino, pero ya estaba invitado a las bambalinas de a juntarte con ese nivel de industria. Ya estoy dentro. Sí, estoy entrando. Lo que sigue es subirme al escenario, claro, ¿no? Ya entraste al mar, ahora a nadar, ¿no? Pero aparte me voy a aventar la bronca a mi vida con un cuate que tiene fraude, que no sé qué, o sea, me voy a aventar un pleito legal de veras. Estaba yo recién firmado como artista por TikTok, o en las negociaciones de eso, y fue una historia rara, pues, pero no voy a profundizar en ella en ese momento. Y digo, Sí, pero se veía un abanico de posibilidades y de Claro. opciones, ¿no? Y además todas importantes, por lo que hablas, todos son proyectos grandes. Todas grandes, o sea, había mucho a dónde ir. Digo, pero ¿qué hago? O sea, ¿me aviento la bronca de mi vida? ¿O paso con mi papá lo que seguramente, objetivamente, van a ser sus últimos días, meses, Semanas, años? No sabes. Qué fuerte. Y decido regresar a vivir a casa de mis papás y acompañar a mi papá el resto de lo que terminó siendo pues prácticamente un año. Él fallece en marzo del 2024. Entonces, pues sí, digamos, eso se detecta en junio y en marzo es cuando él fallece. Y pues decido justo ponerle una pausa a todo. La gente preguntó qué onda. Toda la comunidad de fans, Javi, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Por qué ya no sacas nada? Porque aparte yo, pues no dije nada, ¿no? Yo creo que a nivel redes, Ghosteaste. pues que iba a poner una pausa indefinida, que tenía problemas, y es que afortunadamente, o sea, los problemas públicos que yo dije es me estoy separando de mi sociedad, de mi management. Públicamente no éramos una sociedad, eran mis managers, entonces era una clásica historia de el manager mala onda. Digo, era más profundo que eso, pero yo lo jugué a ver, ¿saben qué? No le tengo por qué dar explicaciones a nadie. Entonces, Pero no tocaste el tema de tu papá. No, nadie. De hecho, o sea, hay mucha gente que aquí es donde se va a venir enterando. Okay. Porque algunos... Gracias por la exclusiva y por la confianza, en serio, sí. Algunos fans, será que, porque después de unos shows y fue cuando les platiqué que, oigan, pues no la tengo fácil, ¿no? Porque, claramente a la gente se le hace fácil juzgar, ¿no? Tú dices, tengo problemas y la gente, a ver, como artista, eres el superhéroe de la gente. Sí. Y digamos, mi música, mi proyecto siempre fue muy ameno para los menores de edad, ¿no? Siempre era, de hecho en ese entonces yo no traía barba porque dije, no manches, me quiero ver más chavito porque pues no me veo como un señor con barba ahí cantándole a morritos de 14, 15, que eran los que me seguían, ¿no? Y cuando pongo la pausa, pues a mucha gente, a ver, después de 2 años, ya tienen 16, 17, se les hace fácil como, pues ya no saca música, pues ya. Claro. Y la neta, o sea, sí me podía un poquito, pero siempre estuvo por encima acompañar a mi papá. Que yo tengo mucho una cultura, digamos, fitness, no por las razones correctas, cuiden su alimentación y vayan a terapia, porque si yo, o sea, era así de que tal cosa, no porque tiene carbohidratos,
tal cosa no porque tiene almidón, tal cosa no porque retiene líquidos. Y para mí ese año, o sea, no lo medí, la verdad, pero yo creo que unos 5 kilos sí subí, porque yo no iba a dejar de comer con mi papá. Tenía el resto de mi vida, quién sabe cuánto sea, para comer todas las payasadas que yo quiera. Pero tuve solo ese año para desayunar, cenar, comer con mi papá, lo que él quisiera, desayunar, comer. Y que como toda enfermedad, pues cada vez fue menos, ¿no? Lo invité a comer varias veces. De que papá, él era mucho de Sanborns, entonces vámonos a Sanborns, yo te invito, acá desayunemos, Por los comamos molletes. las enchiladas suizas. Ay, sí, qué rico. Porque le gustaba mucho, entonces llega un momento en el que, o sea, tienes que tomar esa clase de decisiones con los obstáculos de la vida, ¿no? O sea, yo hoy he dado clases en universidad varias veces y me acuerdo mucho, mis alumnos me dan mucha risa. Es que no tengo tiempo de nada, profe. Yo, tienes más tiempo del que crees y aprovéchalo, porque lo que de veras va a pasar es que entre más crezcas, ahí sí vas a Menos conocer, tiempo vas a tener. ahí sí vas a saber Claro. lo que es no tener tiempo. Sí. Y en estos casos, por ejemplo, pues cada vez te da menos maniobra de acción. Yo tuve la fortuna de poder elegir en qué trabajar para poder ayudar o para poder estar presente con mi papá. Y ojo, estaba en un momento difícil porque, a ver, si bien estaba en el apogeo, o sea, en un gran momento en mi carrera, también es cierto que iba a aventarme un pleito legal que requería mucho estómago, que requería mucha energía. Tiempo. Y yo dije, ¿sabes qué, amigo? Cabeza. ¿No? Dios te bendiga, adiós, yo no quiero hacer nada que ver contigo, voy con mi papá. Prefiero darle tiempo a mi padre, Totalmente. Y esa es una decisión de la que no me voy a arrepentir jamás. Oye, Javi, Fíjate, ay, no, perdón. perdón, solo ¿Eh? nada más quería Sí, es que agregar te iba a decir algo una frase que- rapidísimo y es, o sea, qué fuerte que tuviste un papá que afortunadamente te impulsó, te apoyó, gracias a él seguramente hoy eres lo que eres y que de pronto también no, obviamente no es por decir, él truncó tu crecimiento profesional porque no fue así definitivamente, No. pero como también por ese motivo decides ponerle pausa a cuando estabas en pleno apogeo y en pleno éxito. Qué fuerte, pero qué valiente el haber tomado esa decisión. Te lo aplaudo. Gracias, pues o sea, es parte de una misma sumatoria. Lo dije hace rato, yo no sería quien soy si no hubiera sido por mi claro. familia. Mi papá claramente su respectivo 50%. Y pues para mí la decisión fue muy clara, ¿sabes? O sea, Sí, no fue así de que vi las opciones y Ujú. la pensé. No, o sea, Sí, yo vi las opciones y dije, qué bonito, no tengo otra cosa que pensar. qué bonito. Quiero aportar una frase que justamente la leí hoy. Fíjate, no hay casualidades en esta vida. La dijo un tal Francisco Diego, que no sé quién es, pero la frase Alguno. dice, estoy dispuesto a dejar de ser con tal de ser quien yo quiero ser. Es lo que acabas de decir. O sea, lo estoy resumiendo. ¿Estuviste dispuesto a dejar de ser el músico por un momento o el profesionista, como lo quieran ver, con tal de ser quien quería ser, que en ese momento quería ser el hijo que iba a acompañar a su papá en su último momento de vida? Pues es que la vida, por ejemplo, de artista en el nivel en el que yo estaba, pues ya era de tours, era desaparecerte 1, 2, 3 semanas y nunca fue mi estilo. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que empecé a vivir solo fuera de casa de mis papás tenía yo 17 años. Me apoyaban ellos para que yo estaba estudiando en Ciudad Universitaria y pues claramente, yo soy de mucho más lejos, pero pues, me fui a vivir cerca de mi universidad. Me apoyaban mis papás y todo, pero yo durante esos 4 años y medio de carrera no hubo un solo fin de semana bueno, sí hubo uno, pero a ver, todos los... Pero uno no es ninguno. Pero es importante mencionar que hubo ese uno porque todos los demás, si existió ese uno, es porque no volvió a existir. Todos los fines de semana yo iba a ver a mis papás, todos, cada uno de ellos. El único que no fui, donde dije, ay no, yo vivo solo, independiente, me dolió muchísimo no ver a mis papás un fin de semana. Te arrepentiste. Y jamás lo volví a hacer, remordimiento. sí, por supuesto. O sea, y lo habré aplicado una vez dentro del primer año y jamás volví a faltar. Y no porque, o sea, a mí no me gustó. Dije, yo quiero ver a mis papás, quiero estar con mis Qué papás, quiero bonito. hablar con ellos, quiero desayunar con ellos. Y ya en la vida más adulta, cuando yo ya me hacía cargo de mis cosas, también cada fin de semana ir a ver a mis papás. Qué padre. Y pon tú así de que teníamos evento un sábado, bueno, yo el domingo estaba con mis papás. Ujú. Y me iba hasta el lunes en la mañana del día siguiente porque pues había unos valores familiares bien cimentados. Órale, qué increíble, Padre, porque sí. no conozco a alguien así que realmente haya cumplido con esa Con ese hábito constancia, esa, no sé cómo familiar. decirlo.
Costumbre familiar. Pues cariño, o sea, por ejemplo, mi hermano... Pero aparte por decisión. Sí. Sí. O sea, te digo, ha sido una cuestión de cómo se crían las cosas, como el tipo de educación que De tenemos. valores. Mi hermano y yo también nos queremos mucho como hermanos y es una hermandad que mucha gente envidia. Hemos ido a muchos lados porque usualmente cuando, por ejemplo, él es productor musical de prácticamente todos mis temas. Incluso cuando trabajamos con otras personas, que, oye, yo quiero producirte, va, pero va mi hermano conmigo. No, es que solo, no, va mi hermano conmigo. O sea, no es pregunta, somos paquete. Oye, ¿y tu hermano el también combo. era como tan pegado a tus papás como tú? Sí, él es el mismo canal que yo, él es menor, y justamente tenemos este caso de que o sea, como no nos parecemos tanto físicamente, bueno, a ver, hay quien dice que sí, pero hay quien dice que no, de repente me dicen, oigan, es que nos sorprende mucho su hermandad, porque, o sea, yo a mi hermano tiene años que no lo veo, yo a mi hermano tiene, meses que no lo saludo, y ustedes están súper pegados. Yo, claro, pues, ¿por No, qué y no lo haría? trabajar creo que tampoco es fácil, ¿no? No, y él y yo cero broncas y a la fecha podemos seguir trabajando juntos. De repente él es productor musical, trabaja internacionalmente, que sí, para España, Alemania, no sé qué, y de repente me pide así de que, oye, ¿me puedes hacer tal cosa? Sí, y de repente, la neta, yo le pido más, oye, ¿puedes hacer tal cosa? Sí, con todo de hecho, yo creo que a veces, espiritualmente él es un hermano mayor. Porque yo de repente soy muy atrabancado. La chispa creativa, quieras que no, de repente te lleva a cometer muchas cosas. Mi hermano siempre ha sido Tu centro. sí, oye, yo creo que eso que estás haciendo, no más, no Es lo tu hagas. angelito que te anda. Sí, siempre. Pero es que Qué además fortuna. esta es una historia que la primera vez que yo la escuché, y que creo que es la primera vez que la escucho tan a detalle, pero la primera vez que yo te escuché contándome esta historia, Javi, yo decía, estoy escuchando a un hombre de 50 años contándome una historia de vida, ¿no? Y porque esta gran historia sucedió en muy poco tiempo, porque además eres muy joven, Javi, o sea, no tienes ni 30 años, o sea, eres muy, muy joven. ¿Es en serio, Javi? Sí, real. ¡Wow! ¿Cuántos tienes? Confiésalo. Ya casi 28. Pero Wow. pronto. No, entonces, ¿qué Todo nivel lo de madurez? vivido. Y que además cuando yo lo escuchaba regularmente, todas estas historias son lo que comúnmente se llama la ruta del héroe, ¿no? Entonces va creciendo, llega a la cima y empieza el declive y ahí acaba la historia. Pero yo creo que esta es una historia que todavía tiene muchos episodios hacia arriba. Muchos. Tuve la fortuna de trabajar contigo, tuve la fortuna de convivir contigo muchos días, muchísimos días. Y hay dos cosas que quiero comentar. La primera es, mi hijo actualmente canta en una de estas escuelas de rock. Y él decidió que, así como a ti te pasó de yo quiero estar ahí, él dijo exactamente la misma frase con un show que tú montaste. Que Increíble. fue una presentación de una house band en un centro comercial. Increíble. ¿No? Entonces, esa historia, ese maestro que te dio la puntilla de decir, yo quiero hacer esto, tú fuiste ese maestro para mi hijo, ¿no? Entonces, eso te lo agradezco muchísimo. Y lo segundo que quiero comentar es, siempre has sido una persona muy madura, muy centrada, muy profesional, pero muy firme en sus convicciones, ¿no? Pues en la vida faltan buenas determinado. personas, ¿eh? O sea, si algo creo que puedo compartirles, o sea, no crean, aquí me ven muy optimista, pero en realidad soy una persona muy triste, porque sí me he enfrentado contra la pared muchas veces, contra valores que no sé, no comparto y no me gustan. Faltan buenas personas en el mundo, faltan buenas personas en la vida, y hay veces que puedo decirles que ser buena persona me ha costado. Poner el pecho me ha costado. O sea, por contarles, el proyecto Universal yo le di carpetazo, porque mi ex socio no quería pagar lo correcto a las personas que estábamos involucradas en el proyecto. Entonces yo no tuve corazón para decirles, oye, es que te voy a pagar casi la mitad de lo que mereces, nomás porque este cuate quiere llevarse más lana, a pesar de que ya se va a llevar una buena lana. Porque el proyecto estaba diseñado así, era una obra de arte a nivel diseño de proyecto, y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que quieres hacer. O sea, ¿quieres más dinero? Pues lo hubieras pedido, pero ¿por qué quieres el dinero de él? O sea, el proyecto está pensado en que ganes dinero. ¿Por qué quieres no solo más, sino el de ellos? El de él, el de él, Sí, donde entra también un tema de justicia, ¿no? Claro, y yo dije, o sea, para mí fue más fácil, amigos, adiós, yo no voy a ser parte de esto. Y ojo, yo también me iba a llevar una buena lana, pero para mí no era correcto.
¿no? Lo mismo pasó con mi papá. Yo podía ver eso, ¿sabes qué? Pues es que ya la historia está contada, pues con permiso, yo me voy a hacer mi futuro. Pues no, Claro. tiempo hay. O sea, yo he subido y bajado varias veces. Antes de toda esta etapa de ser solista Javi Six, tuve yo una empresa exitosa durante 4 o 5 años. Estuve a 2 semanas de... ¿Eso a qué edad fue? ¿A los 12 años, Javier? O sea, ¿qué Pues es que onda empezó a los contigo? 8, acuérdate. Sí. Tenía 21 años. Nos trae ventaja. Yo, digamos, Sí. fui parte de la generación que entendió muy rápido lo de las redes sociales y me dediqué a dar cursos de redes sociales y aparte, o sea, estamos hablando de que era 2016. No había cursos de redes sociales. O sea, tú Te adelantaste fuiste el porque pionero. Le entendí, le Fuiste el entendí pionero. rápido. Aparte, siempre he sido geek. Entonces me acuerdo, ese curso lo tomé con un cuate de España gratis. O sea, el cuate subió su entendimiento a no me acuerdo qué página, yo lo tomé, le entendí, me contrataron y empecé a dar cursos, entonces crecí muy rápido. Esa empresa, Sí, fuiste pionero. Sí, tal cual, y monté, y no solo daba cursos, le llevamos la publicidad en su momento a varias empresas. Tenía yo alrededor de, no sé, 12, 13 empleados, todos con su nómina, pagando puntuales. Pero ya dinos a qué edad. Ahí, pues, o sea, no sé cuántos años ¿Ya eras tenía, mayor pero de edad? ya ahí tenía 21, Tú como 22. Sí, ya tenía INE, 22. dice. Sí, sí. Mexicana y Ya, a punto de... Ya le nacionalizar. declaraba al SAT. Internacional. Wow, Javi. Y además has llevado tu pasión a niveles, o sea, grandes niveles, ¿no? Me acuerdo, voy a contar esta anécdota muy rápido y cuando Iker vea esto en unos años me va a matar, pero me acuerdo que en la salida de preescolar, en la salida de Sí te va a preescolar, matar. Sí, ah, el sacerdote que ofició la misa por los niños, no sé qué, les preguntaba, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Y les ponía el micrófono y decían, pues, veterinario, doctor, lo que fuera, ¿no? Entonces le pasan el micrófono ahí que le dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser maestro Pokémon. Bueno, a todos nos dio muchísima risa, ¿no? Ujú. Y yo siempre lo contaba como, ay, qué chistoso, él quería ser maestro Pokémon. Hasta que conocí a Javi y me di cuenta que sí se puede ser maestro Pokémon. De verdad, Sí Javi, existe. Javi es de las personas que más conocen de la cultura de los videojuegos que yo conozco. Y cómo llevaste la música, los videojuegos, todo lo hiciste en grande hasta inventar tu propio instrumento. Eso es parte de... Yo siempre quise... Soy una persona con una filosofía, fíjate que mi papá decía mucho, si vas a hacer las cosas, vale la pena hacerlas bien. 2, decía, ¿no te gusta? ¿Está muy difícil? Hay macramé, ¿no? Hay punto fino y macramé, como siempre diciéndole. Y una de sus frases muy contundentes me decía es que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquier baboso las Las haría. haría. O sea, ahí te puedo así hablar hay una que me gustaba mucho, si a la fecha me sigue gustando mucho estudiar y prepararme. Él tiene una frase que estoy seguro que sacó una película, pero no sé de cuál, que era una locución latina que decía, Amat Victoria Curam, la victoria mal preparado para recibirla. Y pues siempre me ha gustado seguir esa Está buena. filosofía de vida. Entonces, cuando yo lanzo Javi Six, dije, yo no voy a ser un artista más ahí Del montón. del montón. Quiero que sea especial. Y justo con mi pasión por los videojuegos, hablo con mi hermano, que él, aparte de su producción musical, tiene una carrera en ingeniería en electrónica. Le digo, oye, quiero tocar en vivo con un control de Nintendo. ¿Cómo? Sí, pues en lugar de un solo de guitarra, ¡pum! Solo de control. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, yo quiero. Y nos pusimos a hacer una investigación y me dijo, a ver, mira, él hizo los primeros prototipos, lo probamos, no, mira, hagamos esta cosa. Entonces fue una colaboración en la que lo inventamos juntos, y eso fue lo que hizo que el proyecto despegara muy rápido, o sea, pegó en 2 años, tiempo récord. Porque pasaba, íbamos a shows, y se presentaban, pon tú, 10 bandas ese día. ¿De qué banda hablaban al final todos? Del chico que tocó con un control. Porque todos los demás eran, que es su guitarrista, su baterista, y el que canta, sí, pero el del control. Eso después lo llevamos a más escala, porque ambiciosos como siempre, le decía el control, es que es de este tamaño. Y yo me volteaba de espaldas y lo hacía así, ¿no? Mucha gente me decía, está grabado, tócalo. Y me bajaba así con la gente, les volteaba el control, le movía la pelota, ¡tut! No, sí está tocando. Entonces era muy interactivo, pero era muy poco vistoso. Le puse luces y todo, dije, no, me sigue faltando. Entonces intervinimos un tablero arcade, esos de maquinitas, y hoy el control es un tablero arcade, que se ve desde el lado que quieras del escenario. Entonces hizo que pues el proyecto despegara Qué innovador. muy, muy, muy rápido.
Es algo de lo que estoy justo muy, muy orgulloso y es algo que, por cierto, no existe en el mundo, está patentado. ¿Y ya está replicado? Eh, ¿Pues a la venta o lo van a mantener como solo para ustedes? Yo, o sea, lo voy a mantener para mí un tiempo, después eventualmente lo saque a la venta, pues, si veo que a la gente como que le llama la atención, que yo creería que sí. Ahí hay un tema, o sea, no está replicado porque no está tan fácil de replicar. Si bien no es así de que digas, wow, qué difícil, tampoco está tan fácil, por eso no existe en el mundo. Y por Sí, eso tendrían que está... llegar a alguien que los pudiera como apoyar en este sentido, ¿no? Sí, o sea, y después no es por el momento una de las prioridades, o sea, no es como algo que queramos hacer, quizá después cuando, digamos, nos enfoquemos en la marca o algo por el estilo, porque también, o sea, por ejemplo, debes saber, ¿no? Yo a partir, ojo, mi papá se fue, ¿no? Y para mí es una depresión muy grande, que yo creo que es una herida que nunca sana, en realidad. Alguna vez hablé con uno de mis profesores, uno de los más brillantes profesores que tuve en la universidad, que aparte es una de las personas más brillantes que conocí, o que he conocido en la vida. Me acuerdo, esa vez hablé con él porque había yo terminado una relación muy, muy importante para mí con una chica de ese entonces. Y le dije, profe, es que ¿cómo se va el dolor? Ilumíneme, ¿no? Me dijo, te voy a decir algo, Javier, hay dolores que nunca sanan. Solamente nos hacemos así tarados por la vida, pero Aprendes a vivir con los ellos. sublimamos, pero Ujú. realmente nunca sanan. Digo, a ver, esta chica eventualmente sanó, pero si lo pongo en perspectiva, creo que el dolor de mi papá es algo Sí, que, no. que no sana nunca. Como hoy sé, por ejemplo, de nuevo, éramos familia de médicos, mi papá era médico, sabíamos cómo se venía y sabíamos más o menos cuándo. Y aunque estés mentalmente preparándote durante casi un año, realmente nunca estás listo. Ese momento llega, impacta. Como me acuerdo, o sea, a la fecha he tenido muchas ganas de dejar la música. Tuve un tema durante 2025 dentro de la industria musical, trabajando en una escuela de acoso laboral, acoso sexual hacia mí, que me terminó por desanimar y decir, yo no quiero volver a tener nada que ver. De hecho, renuncié a ese lugar así, con un gran ánimo por renunciar, y salí diciendo, no quiero volver a saber nada de música. Voy a rehacerlo de marketing, voy a poner una taquería, voy a poner sea. cualquier cosa, sí, menos música. Y me acuerdo mucho de las últimas compras que hizo mi papá, en vida, vaya, yo creo que unos 2 meses antes de fallecer. Algo, digo, como se podrá imaginar, mi casa y mis casas siempre han estado lleno de que si el teclado, que si el bajo, que si esto, que si el monitor. Algo que no tenía en ese entonces, que me frenaba mucho, era un sonido para poder yo llevar mi sonido a X lugar y poder tocar en vivo. Bueno, mi papá compró ese sonido, me lo regaló y me dijo, nomás al rato no quiero, que, ay, ya no quiero, ay, ya, ay, no, ay. Clásico de papás. Entonces, si no lo dejo es por eso, porque tengo una promesa con mi papá. Wow. Tengo un compromiso con él, porque creo que, o sea, a ver, si de nuevo él no tenía los caminos claros y no tenía la manera de guiarme porque no pertenecía a ese mundo, como me hubiera podido guiar en el mundo de la medicina, si alguien nunca dejó de creer, fue mi papá. Y yo creo que poniéndonos en planos astrales, si alguien no deja de creer, es mi papá. Wow. No, qué Javi, fuerte. Six, el tiempo se está yendo rapidísimo y me encantaría poder seguir profundizando Sí. porque tienes mucho de qué platicar, así que vas a tener que regresar en algún momento. Algún día cuando digan. Pero para que podamos ir como cerrando un poquito y concluyendo, yo te quiero compartir desde acá que me estoy identificando en muchas cosas, ya después platicaremos fuera de cámaras porque no nos va a dar el tiempo para hacerlo ahorita así enfrente, pero me acabas de dar una, pues no sé si lección de vida, pero sí me voy a quedar y me estás moviendo bastante. O sea, incluso ya me siento hasta medio ansiosita. Porque qué impresionante es, dices la palabra compromiso, que muchas veces la decimos de dientes para afuera, pero creo que en este momento tú la dices mayúscula, punto, o sea, compromiso. Realmente creo que a lo largo de tu vida, en muchas decisiones que has tomado, es algo que te ha mantenido y que le has sido fiel a esa palabra, ¿no? Al significado más bien, al poder de la palabra compromiso, porque ha sido un compromiso contigo mismo desde los 8 años, donde dijiste, el violín es para mí y te mantuviste ahí. Un compromiso contigo mismo de decir,
ahorita me escucho y estoy dispuesto a poner pausa acá para poderme permitir esta otra parte con mi papá. Un compromiso con tus papás, un compromiso en esa promesa. O sea, el compromiso te ha seguido toda tu vida. O tú no lo has soltado. Pues es que si vas a hacer las cosas, vale la pena que las hagas bien. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que te has, no sé si afianzado o estás como muy integrado con el compromiso y su significado, pero también con la parte de los valores, porque vivimos en un mundo en el que los valores se han perdido o han disminuido muchísimo y cada vez es más difícil tenerlos todos los días tan cerca y vivirlos y experimentarlos y estar como conscientes de la importancia que tiene aplicarlos en nuestras vidas. Estoy de acuerdo. Y definitivamente el hecho de que tú eligieras ir todos los fines de semana con tus papás, de que eligieras hacer esa pausa para acompañarlo, de que eligieras comer lo que él quería comer. Eso es un compromiso al amor que le tenías a tus padres o le tienes a tu mamá y le tenías a tu papá o le sigues teniendo a tu papá, pero también es un compromiso contigo mismo de saberte escuchar y de permitirte decir, hoy lo que yo quiero y necesito es esto. Y lo demás me viene valiendo. Y ya veré qué hago porque tiempo sobra y porque voy a poder retomar y porque voy a volver a hacer. Y entonces también es un compromiso contigo mismo de que estás creyendo en ti, de que sin importar que pongas una pausa, sabes que el día que retomes lo vas a volver a hacer igual de bien. Es que acabas de decir la palabra clave que es creer. Es algo que yo le cuestiono mucho a la gente con la que interactúo. El famoso por qué crees lo que crees, pero no en el plano filosófico. Yo sostengo que hay mucha gente que está viva porque no se muere. De verdad, o sea, si tú no tienes una razón por la que estás vivo, una razón que te haga despertarte, yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿a qué te atas? ¿A qué te mantiene de vivo? O sea, por eso hay tanta gente zombie el día de hoy que está viva, en automático, porque no se muere. O sea, pero realmente nada no más es... porque el corazón no se para. Exactamente, porque, ¿no? porque ahí está, porque biológicamente existe, pero realmente no hay una motivación detrás. Y ojo, no los culpo a ellos. De nuevo, yo me considero muy afortunado por el tipo de educación que tuve, ¿no? Mi mamá me decía cuando yo era chiquito todo el tiempo, porque yo queriendo ser músico me dijo, a ver, a mí no me importa lo que tú quieras hacer, ¿quieres ser barrendero? Solo quiero que barras bien. Sí. Y a lo mejor, y no el mejor en esta visión de hoy de, es el número uno. Ajá. No, sé un buen barrendero, haz bien tu trabajo. Sí, No, calidad. no necesitas la medalla de primer gran barrendero. ¿Vas a servir tacos? Haz buenos tacos. ¿Vas a ser músico? Haz buena música. Entonces, para mí, yo utilizo mucho una frase cuando llego a un lugar. Ojo, he sido emprendedor buena parte de mi vida y he sido empleado muy poca, pero siempre que me pregunto, y ha sido riesgosa, no he obtenido un par de trabajos por eso, porque me dicen, a ver, virtud es tuya, yo todo lo hago bien. O sea, a ver, no porque, todo me sale bien, no, yo siempre me voy a esforzar porque me salga bien. Me vas a poner a jugar fútbol, soy terrible para el fútbol. Pero si eso me toca hacer, me voy a esforzar hasta que eventualmente crezca y lo voy a lograr. Me toca hacer esto. O sea, siempre he sido una persona comprometida porque mis papás me enseñaron eso. Afortunado yo por el privilegio de tener papás con ese tipo de valores que los reproduzcan en mí y ojalá yo pueda compartirlo con alguien alguna vez, ¿no? Tal vez por eso estoy en el mundo de la música. ¿Quieres ser padre? No sé, ¿sabes? O sea, el mundo es tan complicado. Yo te puedo decir que yo en este momento, no sé cómo sea esto más años después, pero en este momento yo considero que no le entendía la vida. La vida es demasiado truculenta para personas con valores tan trascendentales o honestos. O Claro. sea, el mundo es malo. ¿Sabes? Sí. El mundo es cruel, el mundo, la genuinidad y la humildad la consideran, o la nobleza, la consideran aplastante. Y también he tenido que jugar el juego de, Como yo no voy a debilidad. aplastar, sí, claro. Sí. Entonces, por lo mismo, no sé si quiero traer gente a este mundo y meterla a competir acá, ¿no? Lo que les decía, ser buena persona me ha costado también. Entonces, todavía estoy tratando de entender al mundo y ver cómo agarre equilibrio, pero tal vez por eso estoy en el mundo de la música, porque el mundo de la música me da un micrófono para decirle a un montón de gente, sé buena persona. Oye, Javi, este episodio para mí es muy conmovedor porque siempre todas las historias de vida que involucran padres, de verdad me conmueve muchísimo. O sea, creo que vas a darte cuenta qué tipo de ser humano es alguien viendo qué tipo de hijo es. Siempre, ¿no? Entonces, de verdad, este episodio para mí es muy bonito, que a pesar de todos los obstáculos que te presentó la vida, todo ese impulso que te dio tu familia, tus papás, y que hayas decidido
o que hayas tomado la decisión de estar esos últimos meses con tu papá. De verdad, lo vuelvo a repetir, te lo aplaudo muchísimo, mis respetos para ti y por eso también me llevo lo más bonito de este episodio por el gran guerrero que eres. Gracias. Y fíjate que hace unos capítulos, hace unos episodios atrás, 2 meses, 3 meses, cuando empezábamos, me acuerdo que yo les dije, lo que yo aprendí del año pasado, del 2025, es que el músico no es como yo creí que era, ¿no? Yo creí que los músicos eran desobligados, eran muy poco... Insensibles. Sí, claro, o sea, Hoy son los más son, sensibles. son disciplinados con su instrumento, son disciplinados con su música, pero son muy indisciplinados con el resto de la vida. Esa es la perspectiva, la La percepción que yo etiqueta tenía. que hay. Y les dije, y este año aprendí que los músicos no son así. Este hombre es la razón por la que yo dije eso. Porque él me enseñó que constancia, que conducta, que meritocracia no están peleadas con el arte. Qué bueno. Y eso te lo agradezco muchísimo, Javi. Has sido un gran maestro de vida. Tienes la mitad de los años que tengo yo. Tan No joven, tanto, pero sí. eres tan joven. Pero tenemos tanto todavía por aprender de ti. Entonces, por favor, Javi, que no sea la última vez que nos visitas, No, porque, creo que no. Yo porque con de gusto. verdad necesitamos platicar muchísimo contigo y porque el mundo necesita más gente como tú. Muchas gracias, Javi. No, Gracias, ustedes, Javi. gracias. Te mereces un bonito obsequio que tenemos para ti. Ay, a ver, me gustan los obsequios. Por Ay, tu, mira nada más. asistencia el día de hoy a este cafecito. Muchas gracias por compartir tu historia, Me encanta. por estar aquí y esperamos de verdad que regreses muy pronto. Para que No, tomes muchos cafés más. Con todo el gusto. Que por Porque cierto te está encanta riquísimo, el café, O sea, ¿verdad? sí, yo a fondo porque está muy, muy bueno. Pues es de Drip, cafeterías Drip que están en Roma y Narvarte. Ojalá puedas ir a darte una vuelta un día porque te venden para llevar. Me encanta. Yo sí voy y vayan porque esto, miren, está. Sí, ya nos pidió uno para llevar ahorita, Javi. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, por favor, compartan este episodio porque creo que tiene información de Muy muchísimo inspirador. valor. A mí me has movido muchísimo y hasta mal hija me sentí en algún momento. Pero bueno, a reflexionar. Y gracias, síganos, denle a la campanita, suscríbanse a YouTube, compartan Facebook, de- Instagram. todas las redes sociales. TikTok, que nos Encuéntrenos. tienen muy abandonados en TikTok, por favor, los esperamos en TikTok. Y muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles con otro cafecito, ¿sí? Ok. Gracias, Chao. Javi. Nos Gracias a Nos vemos. todos. Que esté muy bien. Bye.